Welcome to Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert, and today we're here in the Latin American Progressive Conference, which is being organized, bringing together political parties from all around the world, progressive political parties from all around the world. And my guest today is Blanca Eckhout, who is a member of the National Assembly of Venezuela for the PSUV, the United Socialist Party of Venezuela. And she's also has had various positions in government and was also involved in community media before that as an activist. Thank you very much for joining us. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. My first question for you has to do with the current situation in Venezuela with regard to the border conflict or the border situation with Colombia. There have been a number of different issues and particularly with regard to smuggling and the incursion of paramilitaries. And recently there was a meeting between President Maduro and President Manuel Santos of Colombia to try to fix and to come to an agreement with regard to the situation. Can you give us an update as to where that's at, as to what has happened since that meeting? How has the situation improved? Bueno, efectivamente haber logrado ese escenario de diálogo ya es un avance importante, ya que se pretendía sobre todo generar a partir de matrices mediáticas una falsa posición de conflicto irreconciliable, y además el intento mediático era poner a Venezuela como un agresor y no como una víctima de todo el tema de fronteras. Venezuela está sufriendo desde hace varios años una intensa acción paramilitar dentro de nuestro territorio, no solamente en la frontera, sino que ha afectado también buena parte del país. Acciones tan terribles como las del año pasado, uno de los parlamentarios, el parlamentario más joven de nuestra Asamblea Nacional, Robert Serra, que fue electo parlamentario a los 22 años y hoy estaría como candidato seguramente porque era muy reconocido, sobre todo dentro de la juventud de izquierda en nuestro país, y no está en esta próxima elección porque fue asesinado violenta, salvajemente, brutalmente. Además se intentó generar toda una matriz para esconder esto y logramos a través de toda la investigación demostrar y detener a quienes fueron los agresores, a quienes fueron los asesinos materiales de nuestro compañero Robert Serra, y fue justamente Paramilitares Colombianos, una organización dirigida desde la frontera, uno de los socios del alcalde de Cúcuta, el autor intelectual, que ya también parte de los autores intelectuales, el señor Julio Vélez, estaba dentro de todo esto. Entonces es una acción paramilitar que ha tocado poderes fundamentales como el de la Asamblea Nacional, pero también fuimos víctimas el año pasado de otro asesinato brutal con el mismo mecanismo de práctica de tortura paramilitar, sí, la práctica que lamentablemente ha sufrido nuestro hermano pueblo colombiano como una acción sistemática de crear el terror a través de estas acciones paramilitares contra otro persona que fue líder de la revolución, porque fue uno de los jóvenes oficiales que se rebelaron el 4 de febrero en contra de toda la política neoliberal, que se alzaron y que fueron gestores del proceso revolucionario. También Otaiza, que estaba al frente de parte del Poder Legislativo, era el presidente del Consejo Municipal de Libertador de Caracas, fue secuestrado, asesinado brutalmente. Todo esto en el momento en que estábamos llamando a diálogo después de las acciones terroristas, de la guarimba, en el medio del esfuerzo gigantesco por lograr la paz, pudimos, pero eso ha sido una cosa ya cotidiana, el asesinato, las prácticas paramilitares, el intento de meter en nuestro territorio una especie de paraeconomía donde el contrabando, el narcotráfico y la violencia, el cobro de vacunas terminaban tratando de naturalizarse. Nosotros fuimos víctimas además en nuestra frontera, en esa larga frontera, con el tema de la extracción de nuestra gasolina. Sí, Colombia se había convertido en un país exportador de la gasolina venezolana a partir de este mecanismo que había sido legalizado desde el lado colombiano. Pero lo que fue el detonante de tomar una decisión que era imposible no tomarla fue que estas fuerzas paramilitares atacaron a jóvenes oficiales venezolanos en una acción, en una operación contra la Fuerza Armada venezolana dentro de nuestro territorio.
territorio. Era inevitable tomar ya una decisión y cerrar una frontera que estaba haciéndole daño al pueblo colombiano y al pueblo venezolano, porque en nuestro territorio hay una población colombiana que también es víctima de estas acciones atroces del paramilitarismo, como lamentablemente campesinos, afrodescendientes, indígenas, los pobres, sufren en Colombia de manera sistemática desde hace más de 50 años. Entonces, para nosotros haber llamado, haber logrado esa instancia de diálogo a través de CELAC, de UNASUR, fue tratar de quitarle esta acción de conflicto abierto, esta intención de mostrar a Venezuela como un agresor. Queda en evidencia, Venezuela está llamando al diálogo, queremos la paz y es más, queremos sí una nueva frontera, pero una frontera de paz que garantice bienestar para el pueblo colombiano y para el pueblo venezolano. Haber podido sentar al presidente Santos en una mesa de diálogo y no en las cámaras y en la prensa, en esa acción de agresión y de provocación, de ataque brutal contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros hemos sabido a lo largo de 16 años lo que son estas campañas de mentiras y de odio, pero lo que hemos sufrido desde 2013 contra el presidente Nicolás Maduro es paradigmático, es incomparable. Es el intento de que nuestra revolución no siga como hasta ahora ha sido, siendo un referente de paz, de victoria popular y además de vínculo de gobierno y pueblo, ¿no? Entonces han intentado por todas las vías que esa imagen que ha proyectado Venezuela al mundo que derrota y presentar al presidente Nicolás como alguien que está divorciado del pueblo, como alguien además dictatorial o brutal, y creo que tenemos uno de los presidentes más humanistas que puedan haber en el mundo. Es un hombre identificado profundamente con un proyecto de humanidad, un hombre además con una riqueza espiritual extraordinaria y ama a Colombia, la ama profundamente, y no será por Venezuela que haya violencia o guerra. Nosotros le apostaremos y sabemos que por eso tenemos al presidente que tenemos, le apostaremos por siempre y para siempre a la paz. Your participation here at the Conference of Latin American Progressives also involved a presentation about the strategy of the right wing. Of course, this confrontation or this conflict with Colombia and the paramilitaries is part of that, but maybe you could say a little bit more about what are the other elements of the right wing destabilization attempts with regard to Venezuela. Además de este financiamiento a los factores de ultraderecha que hay en el país y los sectores más violentos, tenemos otra de las acciones de provocación, que es el tema con la ExxonMobil en el territorio Esequibo. Ahí, lamentablemente, el actual presidente de la República Cooperativa de Guyana, una persona que además se formó en Estados Unidos, con mucha influencia también del gobierno británico, formado como un general, es un hombre que viene del área militar, pero con mucha influencia justamente desde los imperios, no latinoamericana y no desde nuestra tierra, desde nuestra patria grande, que además su campaña electoral fue financiada por la ExxonMobil, se ha convertido en una especie de agente provocador que intenta crear un falso conflicto entre Guyana y Venezuela. Este es otro de los intentos de sitiar, asediar a Venezuela, crearnos un conflicto, pero además generar una matriz al mundo de Venezuela como violadora de derechos humanos con el tema de Colombia. Una cosa que sería impensable, Venezuela acusada ante una oligarquía colombiana que ha hecho del asesinato del pueblo colombiano una especie de acción de Estado, pues, del asesinato, del terrorismo, de los falsos positivos, de las fosas comunes. Es decir, Colombia ha sido juzgado por el asesinato de más de 3.000 hasta 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Es decir, todas esas cosas horrorosas que han pasado en Colombia ahora son silenciadas y pretende acusarse a Venezuela, pero entonces lo mismo están haciendo con el tema de Guyana. Guyana está siendo en este momento dirigida por un hombre que agrede a Venezuela,
ese presidente apenas llega al poder, lo que comienza es una campaña también de acción, de desconocimiento del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra nos había permitido estar juntos, Guyana es parte de Petrocaribe, Venezuela ha ayudado a través de Petrocaribe al avance de Guyana, teníamos perfectas relaciones con Guyana. Llega este señor que es un agente en función de intereses, no de los intereses de la región, no de los intereses de Guyana, y comienza un detonante allí, ¿no? Donde Venezuela otra vez se convierte como en este intento de armar un expediente contra Venezuela, en violador y en agresor contra una pequeña república, cuando sabemos que lo que está detrás es el Imperio Británico y es la ExxonMobil, una de las compañías generadoras de guerra en los países árabes, ¿no? Entonces, eso tiene como marco, como guinda, no sé cómo le ponemos, un decreto del señor Obama que dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria y declara una emergencia nacional. Es decir, Estados Unidos, su política exterior, su país está en emergencia porque nosotros existimos, y como no tienen cómo justificarlo, como fueron a la cumbre en Panamá y quedaron desenmascarados ante el mundo porque todos los presidentes del continente, la gran mayoría se oponen a esto porque queda en evidencia que esta acción de hacer este decreto es creando un marco para una intervención, para generar violencia. Cuando vemos lo que pasa con Colombia y lo que pasa con Guyana y el financiamiento a factores terroristas dentro de nuestro país, el intento de criminalizar a Venezuela con una campaña mediática sin precedentes, CNN casi que mudado para Venezuela para generar esta matriz, entonces decimos, hey, este decreto que no ha sido derogado, que intentaron banalizarlo, este decreto hoy tiene más vigencia que nunca. Es la tenaza contra Venezuela. Creo el falso positivo, te acuso, te convierto en un país forajido y ahí tengo las condiciones para una acción militar o una agresión o una intervención en Venezuela. Si no tuvieran intereses de generar conflicto en la región, no habrían 9 bases militares en Colombia, 7 de ellas casi que desplegadas en la frontera con Venezuela. Es decir, ahí obviamente una agenda donde no sabemos en qué momento este sueño nuestro de que seamos y sigamos siendo, ha sido el discurso de la CELAC, de la UNASUR, del ALBA, de Petrocaribe, región de paz. Hay un plan para quitarle la paz y para lograr instaurar de nuevo la hegemonía imperialista sobre nuestro territorio, destruir estas iniciativas de pueblos soberanos, de gobiernos al servicio del pueblo, de proyectos autónomos en la región. Y el factor principal para atacar ese proyecto es donde se origina, que es en Bolívar, es Venezuela quien tiene el proyecto de Patria Grande, que inició esta alianza extraordinaria hace 200 años que nos permitió sacar al Imperio Español de nuestro territorio, y creo que hay un intento de satanizar a Venezuela, de neutralizar de alguna manera su influencia en la región y en el mundo, y para eso están generando todo este asedio. Hacer imposible la revolución a partir de la guerra económica y que todos los avances que nos habían permitido alcanzar las metas del milenio. El programa de alimentación de Naciones Unidas lleva el nombre de Hugo Chávez por lo que se había logrado. A todo eso lo están atacando con la guerra económica, con la acción paramilitar y ahora con este cerco en nuestras fronteras. Of course, Venezuela has been attacked in various ways from the outside throughout the time of the Bolivarian Revolution, but now seems to be a new push. I'm wondering if you could maybe speculate as to why this new push is happening right now at this time. Hay un hito que es 2013, la partida física del comandante Chávez. Toda la estrategia desde el año 99 fue sacar a Chávez, un golpe de Estado y secuestrar a Chávez, deslegitimar a Chávez, acusar a Chávez, pero el vínculo que había establecido Chávez con el pueblo, porque Chávez es producto de un pueblo que se alzó, es decir, es un líder que conduce a un pueblo que produjo a ese líder.
no era algo desvinculado, no era un líder mesiánico. Chávez es producto de la lucha continua, permanente de un pueblo que él logró canalizar esa lucha y darle un objetivo a nuestro proyecto, nuestro plan de la patria, nuestro plan socialista, Simón Bolívar. Ese intento parecía que había rendido frutos con la partida física de Chávez. Ido Chávez, no había forma, creía toda la derecha internacional, el propio imperio, que efectivamente esta era una revolución populista, mesiánica, y que partiendo el líder no iba a haber proyecto revolucionario. El 2013 era para ellos clave. Es más, yo creo que apostaban a que la muerte del comandante fuese antes y que no iba a participar en las elecciones del 2012. Ya la victoria del 2012 había cambiado los planes de quienes siempre han querido neutralizar y quitar de en medio a la revolución bolivariana por varias cosas. Por el ejemplo que significa Venezuela, de que puede haber gobiernos donde el pueblo tome el poder, de que exista poder popular, inclusión, además de que se pueda vivir de manera soberana, autónoma, de pie y no lacayos ante ningún imperio, pero sobre todo porque en Venezuela están las reservas acumuladas, las reservas de petróleo más grandes del mundo, están en nuestro territorio. Entonces, obviamente, nuestro territorio es un objetivo militar, es un objetivo político y es un objetivo económico. Entonces, el 2013, la partida de Chávez era el escenario. No pensaron nunca que hubiésemos podido ponernos de acuerdo y lograr la unidad en torno a un gobierno. Y además no pensaron tampoco que efectivamente ese gobierno era capaz de, ante toda la presión, ante la guerra económica que ya se había desatado, ante todas las dificultades, los sabotajes, sabotaje eléctrico, sabotaje petrolero, ante todas esas situaciones iba a poder aguantar, que no había un gobierno que aguantara. Además ya tenían con el avance a partir de Al-Qaeda, Estado Islámico, ocupación de pozos petroleros como en Libia, el control de Irak y de muchísimas fuentes de petróleo, y además del fracking, que es este modelo horroroso de sacarle a la tierra hasta la sangre. Con eso ellos tenían la posibilidad de estar en una ofensiva económica petrolera que hacía imposible o inviable la continuidad de la revolución. Era su momento táctico, es el minuto estratégico, 2013. Pues no, la revolución continúa, logramos la unidad, logramos la victoria y además tenemos un presidente que en medio de guarimbas, de acciones terroristas, no se raja, no se rinde, no se vende, es leal, es valiente y que además sale a la calle y comienza un proceso de gobierno de calle, crea los consejos presidenciales de gobierno popular, gobierno de mujeres, consejo presidencial de campesinos, consejo presidencial de indígenas, se vincula como Chávez al pueblo. Entonces, esto dicen ya, no se cae solo, hay que tumbarlo y ya, porque si no, sería irreversible ese proceso y eso hace irreversible los procesos en todo el continente. Entonces ahora ante eso hay que sacar el decreto de Obama, ya hay que actuar. Si esa derecha interna no logra ni por la vía de los intentos de magnicidio, ni por las acciones terroristas de la guarimba, ni por el sabotaje, ni por el saqueo, la especulación y todo, entonces tienen que entrar ellos. Este es el momento y están intentando crear una matriz tan fuerte en contra de nosotros que se desplome la unidad latinoamericana, que teman los gobiernos progresistas, oye, Venezuela se cae, como que no hay que meterse mucho, ¿será que sí están violando derechos humanos? Le apostaron a eso con la guerra mediática, pero ni la revolución bolivariana era una revolución de un líder mesiánico y de un proceso populista, ni lo que está pasando en América Latina es una moda, es un cambio radical y profundo, es un modelo ya insostenible, el imperialista, y en este momento lo que nos queda, además de resistir y avanzar en nuestras naciones, es crear de manera cierta, de manera concreta, patria grande. La única forma de poder enfrentar el modelo imperialista, opresor y hegemónico, es que surja un bloque real, no de intereses y no económico, un bloque real de patria grande que garantice que haya equilibrio en nuestro continente. Si no, efectivamente,
lo que nos va a quedar es lo que está pasando con los pueblos árabes, destrucción y caos. Oíamos a García Linera y es efectivamente, las derechas en nuestras naciones podrán creer que es la sustitución de un gobierno por el otro, que van a poner a uno que sea... No, van es a destruir los estados nacionales, porque un pueblo que se ha dado una constitución como la de Venezuela es un pueblo que no le puedes volar por un decreto el derecho a que en el subsuelo el petróleo no puede ser privatizado, es nuestro y no le pertenece a ninguna transnacional. Tú no le vas a poder borrar por un decreto que el pueblo tiene el derecho a organizarse, a tener consejos comunales, comunas y a ejercer el poder. No le vas a... Entonces hay que exterminar población, hay que crear caos y violencia, hay que generar justamente lo que no queremos, que es un conflicto en la región. One element that we haven't touched on is what the government is calling an economic war, which is being felt in terms of a constant increase in prices, inflation, and also shortages because of smuggling across the border to Colombia. Can you tell us maybe just briefly what are some of the main things that the government is doing with regard to that? What are some of the concrete policies that the government is trying to implement to address that issue of the economic war? En primer lugar, algo que tiene que ver con la pregunta anterior, que no lo dije, pero quería decirlo, que el factor fundamental es que ese conflicto no va a pasar, ni va a haber guerra en nuestra región, es que nosotros no somos pueblos hermanos, somos un mismo pueblo. Es decir, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, somos hijos de Bolívar, tenemos una misma historia, un mismo pasado y estamos convencidos de que tendremos un futuro de paz, de dignidad y de vida. Es la misma patria con Ecuador y con Bolivia y toda América Latina, toda nuestra América del Sur será una, estoy segura. Pero con esto, el tema de la guerra económica. El ataque ha sido muy, muy intenso. Y tiene además como fundamento algo real. Nosotros venimos de un siglo de modelo rentista, de economía basada en el petróleo. Pero además, parte de la estrategia de guerra es la guerra petrolera, es la guerra a los precios. Con esta ofensiva de Estados Unidos, que ha logrado pasar a tener una fuerte iniciativa en el tema petrolero por el fracking y por todos sus abastecedores de petróleo como el Estado Islámico, están en un momento en el que pueden hacernos daño en lo económico. Es un momento difícil. Nosotros hemos tomado medidas. En primer lugar, la medida que tomó el presidente Nicolás y que para mí es clave, fue que dijo, por más crisis, por más dificultades, nosotros jamás dejaremos de invertir en lo social. Es decir, el 62% de nuestro presupuesto sigue estando para la educación, para la salud, para la vivienda, para la vida, para la alimentación de nuestro pueblo. En medio de las dificultades, esa es una medida extraordinariamente importante, porque el efecto que pretendían era que nos apretaban, nos ponían en esto, trataban de doblegarnos y nosotros hubiésemos tenido que quitarle derechos al pueblo. Pero una revolución que asume que el centro, la existencia, el objetivo de la revolución es servirle al pueblo, no puede tomar esa medida. Al revés, profundiza el esfuerzo. No hemos parado la misión vivienda, mientras que en muchos países miles de familias se quedan sin vivienda, en los propios Estados Unidos, en Venezuela se le da vivienda. Y se le da vivienda también al 25% de la población colombiana que vive en nuestro país. Por eso, de las casi 700.000, casi 800.000 viviendas, 200.000 son para nuestros hermanos colombianos, es decir, para los más humildes. Entonces, esto es algo que saca del cuadro la estrategia de intentar quebrantar a nuestro pueblo. En medio de la adversidad, lo que se profundiza es la revolución y no al revés. Luego, hay un momento que te decía, nosotros venimos de una economía rentista. Nosotros además tenemos aún el Estado burgués. Es decir, el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro, para generar cambios,
profundos en la vida del pueblo, ha tenido que crear misiones paralelas. Aquí tenemos un Ministerio de Educación y aquí tenemos una misión educativa. Aquí tenemos un Ministerio de Salud y aquí tenemos entonces barrio adentro, médicos cubanos para traer la salud, porque la estructura del Estado que heredamos es un Estado antipopular y es un Estado burgués. Nosotros escogimos el camino de las elecciones, el camino de la paz y el camino de un proceso de transformación cultural. Es decir, no podemos ir y barrer a la gente porque es gente la que está acá. Entonces es un proceso de ir construyendo juntos. Primero, para poder desechar lo viejo, hay que construir lo nuevo. Y lo que estamos construyendo nuevo es el poder popular, es la comuna, es los consejos comunales. No es salir a pisar esto, es construir esto. Y en lo económico también tenemos que hacerlo. Así que esta enorme dificultad se puede convertir en una gran fortaleza, porque ahora tenemos que hacer el socialismo productivo, y ese socialismo es en la comuna, y es en el consejo comunal. A lo mejor no nos va a permitir ser los grandes exportadores de alimento, pero vamos a garantizar que el alimento que consumamos sea producido por nuestro pueblo, organizado, movilizado y consciente de que defender la patria es hacer la revolución económica ahora. One last question. We're coming up to the National Assembly elections on December 6th, and maybe you could just tell us briefly as to what is the main strategy of the United Socialist Party of Venezuela to win those elections. Bueno, ya la empezamos, ¿no? Porque nosotros estamos siempre en campaña por la vida, campaña por la paz, campaña por la patria. Nosotros hicimos unas elecciones primarias, elecciones de base, con una participación amplísima de la población que hasta nos sorprendió a nosotros, y nuestros candidatos y candidatas fueron elegidos por la gente. Esta elección nos permitió además partir de una premisa que es fundamental, el renovar también a los líderes, a las fuerzas, a los propios diputados, ¿no? Y la mitad de nuestros candidatos y candidatas escogieron el 50% jóvenes, pero además se logró esto que hemos avanzado muchísimo, pero que en el Parlamento todavía no lo habíamos concretado, el 50% de los diputados y diputadas mujeres. Entonces, en las mujeres, que son nosotros que tenemos dentro del partido una estructura que es la VC, son más del 60% de las líderes de las VC, son más del 50% de las líderes de los LP, y ahora todo ese trabajo donde ellas son protagonistas, heroínas en la base, se materializa en que tienen también el mismo nivel de participación en el Parlamento. Entonces tenemos la participación de juventud, 50% de nuestros candidatos menores de 30 años, tenemos la participación de la mujer, fueron escogidos en cada municipio por las bases de nuestro partido, y hemos logrado aún algo más extraordinario, porque no lo habíamos podido hacer en los 16 años, unidad perfecta. Todos los partidos de izquierda, patrióticos, progresistas, están en una alianza por defender la patria. Entonces, el cómo construimos la propuesta y cómo estamos en la calle, desplegados junto al pueblo, oyendo la crítica, diseñando con el pueblo las estrategias para salir de las dificultades, es nuestra fórmula de victoria. Unidad, lucha en todas las batallas para garantizar la victoria. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much. Vale. And thank you for joining us here at Interviews from Quito. My name is Gregory Wilpert. We were talking with Blanca Ecut, who's a member of the National Assembly of Venezuela, and I hope you join us next time.